Entonces arranquemos en nuestra última parte de la guía. Recordemos que es cortica el tiempito que nos dan. Entonces vamos a trabajar la última parte de la guía para que puedan terminarla de solucionar y me la puedan enviar a más tardar el domingo. ¿Listo? Tienen plazo hasta el domingo de mandármela. No es muy largo lo que les hace falta calcular. Es poco lo que les falta. ¿Listo? Creo que voy a desconectarles el sonido a todas porque hay alguien que se les escucha de fondo allá el de Mari se le escucha. Listo, ya quedó bloqueado el sonido para que no haya ningún problema. ¿Listo? Ok, y me puedan entender bien. Listo. Vamos a empezar a ver la última parte de la guía, que son las leyes de Newton. ¿Listo? Son las leyes de Newton, lo último que nos falta por mirar de esta guía. Dice, las leyes de Newton son los tres principios a partir de los cuales se explican, la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. En particular, estos son relativos al movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Entonces, en esta parte, habla la parte de la dinámica, donde me explican el porqué de los movimientos que vimos al principio, el por qué existen esos movimientos, ¿sí? El por qué puedo tener un movimiento circular, el por qué tengo un movimiento rectilíneo variado, el por qué la existencia de la caída de los cuerpos, la gravedad, ¿listo? Entonces, ahí es donde aparece el término fuerza. Ahora sí, vamos a hablar todo en términos de fuerza. ¿Listo? ¿Qué es una fuerza? Yo siempre les pregunto a los muchachos en clase, ¿qué es una fuerza? Muchos me dicen, no, es que, profe, una fuerza es un empuje, ¿sí? Cuando yo empujo un cuerpo a otro cuerpo, o yo empujo un cuerpo, ¿sí? No, la fuerza es una presión, una presión, ¿sí? Tengo un objeto y lo presiono. ¿Eso es una fuerza? No, eso son fuerzas, precisamente. Eso no es la definición de fuerza. Fuerza, ¿qué es? Una, es una acción, ¿sí? Una acción que yo hago sobre un objeto, ¿sí? Si esta es la masa y esta es la fuerza que estoy ejerciendo para que el objeto salga de su posición de reposo. ¿Listo? Es una acción que se ejerce sobre un cuerpo para que salga de su posición de reposo. ¿Listo? Existen tres leyes. La primera ley es la que dice, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con una velocidad constante. Es decir, la velocidad es constante a menos de que se ejerza una fuerza externa, neta, ¿cierto? Que haga cambiar ese movimiento, pero que siga manteniendo su constante, ¿listo? Que siga manteniendo. O sea, es decir, que aquí vamos a mantener nuestra fuerza neta, que quiere decir, espérenme, yo la grafico aquí, que mi fuerza, ay, la grafiqué mal. Mi fuerza, mi sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿sí? Que mi sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Si mi sumatoria de fuerzas no me da igual a 0, ahí vamos a tener una cosa que se llama caos. ¿Listo? Todas las fuerzas siempre tienen que ser igual a 0. Si no tengo esa sumatoria de fuerzas igual a 0, no vamos a tener equilibrio. Siempre va a ser caos. ¿Listo? Aquí estoy manteniendo el equilibrio. ¿Listo? Por eso la existencia de esas fuerzas. Ok. Ahora, ¿cómo hago yo para mirar esas fuerzas sobre un objeto? Entonces vamos a trabajar una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre. Un ejemplo. Ay, qué feo. Un ejemplo. Tengo mi masa sobre una superficie. ¿Listo? Vamos a mirar qué fuerzas se ejercen sobre esta masa, siendo que mi velocidad es igual a 0 y mi aceleración igual a 0. Está quieto, está ahí. Es como si yo tengo este objeto y lo pongo aquí encima, ahí. ¿Qué fuerzas se Cero. ejercerían sobre ese objeto? Entonces vamos a mirar eso.
Entonces ahí vamos a empezar a ver la existencia de unas fuerzas. Primero, antes de empezar a hacer mis Perdón, profe. análisis, señora, dime, Es dime, que Cristian tiene el audio prendido y se escucha feo. ¿se le escucha feo? Espérame, ya miramos, quitémosle, listo, ya lo dejé bueno. Mientras él está ahí, lo metemos, él está aquí mientras tanto en mute. Cuando él lo puede activar, no hay ningún inconveniente. Cristian, en cualquier momento lo puedes activar, ¿listo? Ok, cuando yo dibujo, cuando yo hago mi diagrama de fuerzas sobre una masa, en los libros o en las páginas de internet, algunas empiezan, o sea, el cruce de las dos fuerzas, las inician a veces de sobre la superficie. Otras las hacen en el centro de la masa, ¿sí? A mí me gusta hacerlas en el centro de la masa, se ven mejor. A veces no se confunden con la parte de la superficie. ¿Listo? Entonces vamos a graficar las primeras fuerzas. Hay dos fuerzas a nivel vertical. Espérenme que me salí del lugar. Acá, listo. Hay dos fuerzas que se ejercen sobre esa masa que son de la misma magnitud, del mismo valor. ¿Listo? La primera fuerza indica hacia abajo. ¿Listo? Y esa es la que llamamos nosotros como peso. ¿Listo? El peso. Voy a aclarar esa concepción de peso, porque es una concepción errónea que tenemos con respecto al peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Peso es igual a masa por la gravedad. Masa del objeto interactuado por la gravedad. La gravedad, aquí en las leyes de Newton, nosotros la vamos a trabajar como 10 metros por segundo al cuadrado. Deberíamos trabajarlo como 9.8, pero es que los decimales ahí nos van a enredar. Entonces es mejor dejarla entera, 10, ¿listo? Déjenla como 10. Ok. ¿Por qué esta concepción está errónea? Porque resulta que ustedes les dicen, papito, vaya, tráigame una libra de papas, tráigame un kilo de papas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace el tendero? Pues coge una báscula y pone una cantidad de papas hasta que le pesan el kilo de papas. ¿Sí? Papito, mire, este es su kilo de papas. No, ese no es el peso de esas papas. Ni cuando yo voy y me dicen, vaya, pésese, a mí me dicen, listo, me traen una báscula y me paran sobre esa báscula y le dicen a usted, es que usted está pesando en este momento 60 kilogramos. 60 kilogramos. O sea que yo estoy midiendo es que mi masa corporal, no mi peso. ¿Sí? En este momento yo todavía no mido mi peso. Mi peso, cuando lo interactúe con la gravedad, ahí sí estoy calculando mi peso. Entonces, si yo me dijeron, bueno, es que usted tiene una masa de 80 kilogramos, multiplicado por los 10 que va de la gravedad, por lo tanto mi peso son 800 ¿qué? Newtons. ¿Sí? Newtons. La fuerza está en unidades de Newton. Como lo explico yo acá, un Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Interacción de la masa por la interacción de la aceleración. Recordemos que la gravedad es una aceleración. ¿Listo? Es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese es el valor de mi peso. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el Newton. ¿Listo? Ese es mi peso. 800, 500, 900, 950 kilogramos, 950 newton. Ese sí es el peso del objeto. ¿Sí ven? Entonces, ojo, cuando a mí me dicen, calcule el peso, tráigame, o mire cuál es su peso, tengo que trabajar esta fórmula. ¿Sí? Del resto, estoy viendo es mi masa corporal. Es un error que tenemos, esa concepción se tiene muy errónea y es muy difícil erradicar. ¿Listo? Entonces les estaba comentando, les estaba diciendo que la fuerza, el peso siempre es vertical hacia abajo. ¿Listo?
porque va en sentido a lo que va la gravedad, ¿listo? Y en sentido, Profe, señora, dime. siempre lo ponemos con esa W o... Sí, señor, es una W minúscula, ¿listo? Es una W minúscula. Y esa W minúscula pues está indicando el peso, ¿listo? La palabra peso. Esa siempre va a estar hacia abajo, ¿listo? Entonces me vuelvo otra vez a dibujar. Bueno, profe. Entonces peso hacia abajo. Ay, me quedó esta letra fea. Listo, peso hacia abajo y arriba va la normal. Les estaba explicando qué era la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie donde estoy colocando yo la masa. ¿Listo? En este caso, pues sería la superficie, sería esta. Y es la que hace que los objetos no se vayan hasta el centro de la Tierra. Me refiero a, si yo tengo una mesa y coloco un objeto sobre esa mesa, pues la mesa no se va a romper cuando yo coloque esa masa, la mesa no se va a romper y no va a estar dejando que la masa se siga yendo hasta el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces la fuerza normal es la que ejerce la superficie de la Tierra sobre los objetos. Estas serían las fuerzas que se aplicarían cuando mi velocidad es igual a cero y mi aceleración igual a cero. Si yo hago la sumatoria de fuerzas como me indicaba la primera ley de Newton que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a qué. Ahora, ojo, ¿te acuerdas que yo les dije a ustedes que debo tener definido hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo, ¿cierto? Entonces, como estoy a nivel vertical, todo lo que va hacia arriba es positivo, o sea que primero coloco los términos positivos. La normal y los términos que van hacia abajo son negativos, entonces el peso es negativo y de por sí el peso siempre es negativo, va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Qué me indica? Que la normal es igual al peso. ¿Listo? La normal es igual al peso. Entonces, eso es el caso de que mis fuerzas, perdón, de que mi masa esté quieto, esté en reposo. ¿Qué pasaría si yo ahora cambio y digo que no, el objeto no está en reposo, está en movimiento? O sea que mi velocidad es constante y mi aceleración es constante. ¿Listo? ¿Qué pasaría con esos dos, con ese objeto? Entonces ahora está el objeto en movimiento. Entonces aquí, ¿qué pasa? Voy a tener otras dos fuerzas, pero a nivel horizontal. ¿Listo? ¿Qué fuerza sería? Pues para que un objeto se mueva, obligatoriamente debo tener ¿qué? Una fuerza aplicada. ¿Sí? Si este es mi objeto y yo le coloco, esta es la otra fuerza que le voy a aplicar para que se mueva. Ojo, esa fuerza aplicada no siempre toda va a indicar a la derecha. Puede ser a la izquierda, puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Ahí sí, ya lo que indique la situación problema. ¿Listo? Entonces, esa fuerza aplicada, en este caso la voy a dibujar a la derecha, ¿qué habría en sentido contrario para que mantengamos el equilibrio con respecto a esa fuerza? Se llama fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Listo? Esa fuerza de fricción, su definición es la fuerza que se ejerce cuando está en contacto dos superficies. Es el contacto de dos superficies. Tan pronto se toquen dos superficies, ya automáticamente hay fricción. ¿Listo? En el caso del sistema que yo tengo acá, pues es el contacto entre la caja sobre la superficie que la estoy colocando. ¿Listo? Esa fuerza de fricción la encontramos en todo, ¿sí? Esa fuerza de fricción la encontramos en todo y para nosotros es primordial esa fuerza de fricción. ¿Por qué razón? Porque digamos, imagínate tú parándote encima de una pista jabonosa o una pista de hielo. Cuando tú vas a dar el primer paso, ¿qué pasa? Pierdes el equilibrio y te caes, ¿cierto? Empiezas a tratar de como que buscar el equilibrio, pero cuando vas a tratar de dar un paso, te deslizas, ¿sí es? Entonces, si no existiera esa fricción,
siempre nos pasaría eso y nos quedaría difícil movernos, ¿sí? Para nosotros podernos desplazar, para nosotros poder correr, necesitamos de esa fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir dar el paso, darle el siguiente paso, los siguientes pasos. ¿Sí ven? Si no existiera esa fricción, daríamos el primer paso y al suelo y nos iríamos. ¿Sí? Nos tocaría buscar la forma de podernos deslizar. ¿Listo? Entonces, la fuerza de fricción nos va a permitir movernos. Entonces, mire, ahí ya tenemos el equilibrio. Dos fuerzas, una en sentido contrario, dos fuerzas, una en sentido contrario. Entonces, esta sería la fuerza, esta sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Listo? En el eje Y. Para el eje X, lo voy a colocar por este ladito, la sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a ¿qué? Como la fuerza aplicada está hacia la derecha y a la derecha es positivo, te voy a colocarlo de primero. Fuerza aplicada, y como en sentido contrario está la fuerza de fricción y está indicando a la izquierda, es negativa, entonces fuerza de fricción, y esto sería igual a 0. Entonces, cuando un objeto se está moviendo, estamos ubicando las fuerzas sobre sus dos ejes coordenados. Eje coordenado Y eje coordenado X. ¿Listo? Entonces, mire, ahí estamos teniendo equilibrio, tanto sobre el eje X como sobre el eje Y. ¿Listo? Así está en reposo o así está en movimiento, tenemos que mantener el equilibrio. ¿Listo? Eso es lo que habla la primera ley de Newton. ¿Listo? La segunda ley, vamos a saltar a la segunda ley de una vez. Aunque esto que grafiqué yo aquí está en movimiento constante, también lo podemos mirar en un movimiento cuando ya no es constante, que es variado, que siempre hemos visto que nosotros no mantenemos ese movimiento constante, siempre va a ser un movimiento variado. ¿Listo? En la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Ah, ok. Entonces ya vamos a tener un movimiento, entonces ya nos salimos de o cero o constante. Vamos a mirar un movimiento variado. Dice, la fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo que la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. O sea, la masa va a ser, si usted le dice son 25 kilogramos, así lo acelere a 80 metros, a metros por segundo al cuadrado, así lo acelere a 5 metros por segundo, pero siempre va a mantener la misma masa. La masa nunca va a variar, ¿listo? La situación problema le dice qué masa va a tener, pero puede usted hacerle hacerle cualquier cosa a esa masa, nunca va a variar, ¿listo? Digamos, es que tengo un objeto que tiene 80 kilogramos y lo estoy desplazando con una velocidad de 45 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y resulta que aumento su velocidad, entonces por lo tanto va a aumentar su aceleración a 5 metros por segundo al cuadrado y luego va a empezar a disminuir, va a desacelerar y va a llegar a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado y luego vuelvo y lo aumento. Pero mire que la masa nunca la estamos variando, siempre va a ser la misma. Dije cuál era la masa al principio, de ahí para adelante, todos esos cambios, esas variaciones de velocidad o esas variaciones de aceleración, la masa siempre va a ser la misma. ¿Listo? Entonces, mi fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, aquí les estoy nuevamente reiterando que empezamos a tener la concepción de Newton. ¿Listo? Que la fuerza está medida en newtons. ¿Listo? Y el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton me dice, ok, es conocida también como el principio de acción-reacción. Entonces, dice aquí, dice que que dice tipo de situaciones de la siguiente manera. Un cuerpo ejerce una fuerza, una acción, sobre otro que ejerce una fuerza igual, una reacción, pero en sentido contrario. Es decir,
esta es una masa, esta es otra masa. Masa 1, masa 2. Cuando yo las pongo en contacto, ambas ya están ejerciendo fuerza. Esta masa está ejerciendo una fuerza hacia la derecha sobre esta masa y esta masa a su vez está ejerciendo una fuerza en este sentido sobre esta masa. ¿Listo? ¿Para qué? Para que las dos se mantengan en equilibrio. Volvemos a la parte de la primera ley de Newton. Para que las dos mantengan el equilibrio. ¿Listo? Lo mismo si yo cojo y aplico una fuerza sobre la pared. Entonces la pared me está ejerciendo una fuerza en este sentido y yo en ese sentido. ¿Sí ven? Sino que por ubicación de plano de coordenadas, una es positiva, la otra es negativa. ¿Para qué? Para que mantengamos esa sumatoria de fuerzas. Sigamos manteniendo esa sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Listo? O esa sumatoria de fuerzas sea igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. En el caso de que el objeto ya se esté moviendo y entonces haya la parte de movimiento. ¿Listo? Esas son las 3 leyes de Newton. Por ahora necesito que me vayan mirando y me vayan empezando a entender la concepción de diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque la siguiente guía que vamos a trabajar va a ser precisamente esa parte. Vamos a profundizar la parte de las leyes de Newton, la aplicación de las leyes de Newton con diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, por ahora, el ejercicio, los 4 ejercicios que yo le mandé van a ser aplicados con respecto a esta ecuación. ¿Listo? Claro, ¿la primera ley tiene ecuación? No, profe, la única ecuación es esta. Es esta. Esta es la única ecuación que tiene la primera ley de Newton. La tercera es esta. Pero entonces, ¿cómo las aplico? No hay que aplicarlas, simplemente hay que tener la concepción de que para el caso de la primera ley es que haya equilibrio. En el caso de la segunda, siga habiendo equilibrio, pero entonces que una va en sentido contrario a la otra. La segunda sí tiene ecuación, ¿por qué? Porque está hablando con respecto a movimiento, variación del movimiento. ¿Listo? Entonces miremos los ejercicios que les puse yo a ustedes en la guía. Entonces permítame, yo borro esto acá para que podamos mirar los ejercicios. ¿Listo? Entonces me dice el ejercicio, son los ejercicios K, L, M y L. ¿Listo? Me dice el ejercicio, dice, ¿qué fuerza se necesita para acelerar un niño que se encuentra en un trineo de masa 70 kilogramos a una aceleración de 1.45 metros por segundo al cuadrado? Entonces me dice, ¿qué fuerza debo aplicar? Fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. ¿Listo? ¿Por qué debo trabajar con esa? Porque precisamente esa es la que me está dando la situación que me está aplicando acá. Listo, me dice fuerza es igual a ¿qué? A masa. Ay, perdón, aquí es igual. Igual, masa. ¿Cuánto vale la masa del niño? 70 kilogramos. ¿Listo? Y me dice que lo estoy acelerando a 1.45 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente hago esa multiplicación. Cojo la calculadora, digo 70 por 1.45 y eso me da una fuerza de 101,45, perdón, 101,5. 5. Sí, señora, gracias. Dije, puse cosa 45, 5 newtons. Newtons. ¿Listo? Profe, ahí, Señora. ahí para lo de los términos de kilogramos y eso no hay ningún problema. No, es que yo puedo colocar el término fuerza en términos de Newton o lo puedo trabajar como kilogramo metro por segundo cuadrado. Cualquiera de las dos la tengo. Inclusive, estos términos, tanto el de acá arriba como el de acá abajo, yo los tengo que tener muy presentes porque va a haber un momento en que
dependiendo lo que diga la situación problema, voy a tener que trabajarlo o en términos de kilogramo metro por segundo cuadrado o lo tengo que trabajar en términos de newton. Todo depende de lo que diga la situación problema, ¿sí? Porque digamos, digamos, te dicen a ti, no, es que tengo un objeto que tiene una, bueno, miremos acá. Mire, en el siguiente ejercicio dice, la fuerza neta de 255 newtons acelera una bicicleta y su conductor a 3.20 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa en conjunto? Es decir, la masa entre la bicicleta y la persona. Entonces, mira, te están dando la fuerza, te están dando la aceleración. ¿Qué te toca averiguar? La La masa. masa. ¿Sí ves? Entonces, ¿ahí qué me toca hacer? Despejar. La masa, la aceleración está multiplicando, la paso al otro lado, ¿a qué? A A dividir. dividir. Entonces, la masa va a ser Es igual igual a fuerza fuerza sobre sobre aceleración. aceleración. ¿Sí ves? Entonces, en este caso, la fuerza me toca trabajarla en términos de kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí ves? Y sobre la aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado, entonces, ¿qué pasa aquí? Masa y masa se cancela. Segundo cuadrado y segundo cuadrado se cancela. ¿Qué unidad me dio? El kilogramo. ¿Qué Kilogramo. me queda? El kilogramo. Y ese es término de unidad de masa. ¿Sí ves? Entonces, las dos concepciones, tanto de Newton como kilogramo metro por segundo al cuadrado, yo tengo que tenerlas siempre presente porque dependiendo de la situación problema, yo tengo ¿Qué que sabe, saber Juan? en qué Usted todo el momento lo tiempo dejo va y en se moja el newtons, baño. en qué momento lo dejo en newtons y en qué momento lo puedo dejar yo en kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Sí ves? Entonces, yo tengo que, sí tengo que tener las dos concepciones, obligatoriamente las tengo que tener, pero tengo que mirar en qué momento las trabajo, cuál de las dos. ¿Listo? Entonces, mira, inclusive ya hay más o menos, hicimos ya casi los dos ejercicios, ya resolvimos dos ejercicios. Simplemente tengo que mirar qué es lo que me están pidiendo calcular y cómo lo calculo. ¿Listo? Ok, Sí, profe. ahora miremos otra cosa. Ya casi se me va a acabar el tiempo, entonces para que queden claro. Miremos otra cosa aquí. Date cuenta que en los ejercicios de movimiento circular, espérenme, yo borro aquí este pedacito para que me puedan ver. Exacto, listo. Mira que en los ejercicios de movimiento circular ahora sí los podemos trabajar. ¿Te acuerdas que yo les había dicho en la clase pasada que no nos calcularan ni la fuerza en el movimiento circular? ¿Por qué? Porque no habíamos visto el término fuerza y no habíamos visto las leyes de Newton, ¿cierto? Dice el ejercicio aquí, calcular la aceleración centrípeta de la Tierra en su órbita alrededor del Sol y la fuerza neta que ejerce sobre la Tierra. Claro, yo les había dicho no lo calculen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no teníamos todavía el término fuerza, pero ya lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cuál es la aceleración? Y la fórmula es masa por aceleración, ¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración? Bueno, lo que ustedes la hayan calculado, ¿cierto? Y aquí está el radio de la Tierra con respecto al Sol. ¿Cuál es esa distancia entre los dos? Entonces, ya tengo la aceleración centrípeta. Me dice, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. Como ya tengo cuánto vale la aceleración, me faltaría mirar cuál es la masa, pero yo puedo buscar por internet el valor de la masa de la Tierra. El valor de la masa de la Tierra es de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Espérame que esa yo la calculo, yo la averigüé, aquí está, para el grupo anterior. Sí, sí, vale 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. ¿Listo? 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Pues ya tengo la masa, ya tengo la aceleración, las multiplico y ahí averiguo cuál es la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra. ¿Listo? ¿Está complicado esa parte? No, profe, en el último ejercicio es, esto también se hace con, sí, en el último, también se Este, hace con, con la sí, misma fórmula, con la misma fórmula. Los 4 ejercicios se hacen con la misma fórmula. Lo único es que toca es despejar.
Es lo único. Depende de lo que le diga el ejercicio. Aunque ni siquiera aquí tienes que despejar, porque dice, un automóvil cuya masa es de 1000 kilogramos se mueve inicialmente con una, se mueve inicialmente con una velocidad de 54 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de avanzar por la vía recta. Determinar la fuerza neta sobre qué actúa sobre él. No, simplemente ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues no te están dando la aceleración, te toca averiguarla. ¿Cómo calculas la aceleración? ¿Aceleración es igual a qué? Fuerza sobre... no, No, espera. señora, a velocidad No. sobre tiempo. En este caso, ¿listo? Ojo, recuerden que yo les dije a ustedes, las fórmulas no es que averigüe, me dijeron cómo calculo yo la aceleración y se quedó allá. No, señora, porque dependiendo de la situación, problema, me toca volverlas a retomar. ¿Sí ves? Entonces, mire, aquí me dice, un automóvil cuya masa, listo, ya tengo la masa, se mueve inicialmente con una velocidad de 54 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos. Tengo velocidad, tengo tiempo, o sea, que para poder averiguar la aceleración tengo que utilizar esta fórmula. Aceleración igual a velocidad sobre tiempo. Calculo la aceleración, entonces ya ahora sí me vengo para mi fórmula, tengo la masa, tengo la aceleración, calculo la fuerza. ¿Sí ves? Por eso, ojo, yo les he dicho desde un principio, la física no es que empiezo como las matemáticas que les digo cómo se suma, cómo se factoriza y hasta ahí quedó. No, la física es, listo, vimos al principio lo que era un movimiento acelerado, un movimiento rectilíneo, vimos un movimiento circular, sí, pero más adelante los volvemos a recoger y más adelante las fórmulas que se vieron en ese momento se vuelven otra vez a retomar. ¿Listo? Tengo que tener muy presente eso. Pilas porque la física no es que quedó un tema allá, otro tema allá. No, todas se van a unir nuevamente y mire que aquí con las leyes de Newton estamos uniendo con lo que vimos en la parte de cinemática. ¿Listo? Ahora sí, ¿claro? Sí, Lo que profe. tienes que hacer, listo. Sí, profe. Inclusive, el ejercicio y también lo pueden resolver, lo pueden terminar de resolver. ¿Listo? Entonces, si los quieren resolver, listo, perfecto, háganlo. Si no, pues no hay problema porque ya les había dicho inicialmente que no lo hicieran. Pero ya en este momento, ya ahora sí los pueden resolver. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí porque ya se va a acabar la hora. Entonces, hasta aquí quedó claro. Ya ahora sí pueden terminar de resolver la guía. Tienen plazo de Sí. entregarlo mañana domingo. Ya lo último que les... Bueno, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, Bueno, chicos, Bueno, profe. entonces quedamos hasta aquí. Chao. Gracias, Igual, profe. yo esto lo dejo en la plataforma. ¿Listo? La grabación queda en la plataforma. ¿Listo? listo, profe. Chao. Que estén Chao, profe. bien.